Mientras muchos están hablando de ChatGPT 5, Google acaba de lanzar 4 funciones nuevas que pueden cambiar tu vida hoy mismo. Y lo mejor, completamente gratis. Una de ellas puede enseñarte cualquier idioma en tiempo récord. Otra puede escribir un cuento personalizado con solo una foto tuya. Y otra puede hacer vídeos resúmenes en cuestión de segundos. Y como bonus te contaré una función secreta que solamente está disponible en Estados Unidos y que casi nadie conoce. Empezamos. Imagina que le pasas una foto tuya a la IA y en cuestión de segundos te crea un cuento donde tú eres el protagonista. Para ello tenemos que irnos a Gemini. Aquí en el apartado de la izquierda tenemos Explorar Gens, que al final Explorar Gens no deja de ser como los GPT dentro de ChatGPT, que son asistentes ya personalizados y entrenados para una tarea en concreto. Si nos vamos aquí a Explorar Gens, tenemos uno nuevo que ha introducido Google, que sería este de libro de cuentos. Y como veis está en experimento. Accedemos a él y le vamos a pasar el siguiente prompt. Inventa una historia de cómo me convertí, adjunto una foto mía, ahora después, en el primer programador que se adaptó a la IA y construyó una gran marca personal. El objetivo es realzar la figura de lucha, superación, para que de cara a un futuro pueda vender asesorías. El público al que irá dirigido tiene entre 15 y 20 años y le vamos a dar a subir archivo para subir una foto mía. Y ya estaría una foto mía adjuntada. ¿Podemos crear cuento para niños? Sí, pero podemos darle una vuelta más de tuerca para crear un storytelling de nosotros, con el objetivo de a lo mejor en un futuro poder ofrecer una asesoría o un servicio en específico. No por ello, porque sea un cuento, debe de ser infantil. Siempre mirando con el objetivo de exprimir al máximo y sacarle rendimiento económico. Y le vamos a dar a enviar. En apenas unos segundos ya lo tendríamos listo. Y vamos a ver lo que nos ha generado. El pionero digital, por mi nombre. Y nos ha generado 10 páginas, como podéis ver, cada una con un capítulo distinto. Os lo iré pasando para que lo vayamos leyendo. Cada página, como podéis ver, tiene una foto diferente. Hubo un momento de frustración, de querer tirar la toalla. El código no funcionaba, los algoritmos se negaban a cooperar, pero cada error era una lesión y cada fracaso un paso más cerca del éxito. También tenemos la opción de poder reproducirlo. Si le vamos a dar a escuchar. Pasó noches enteras estudiando, experimentando. Aprendió cómo la IA funcionaba, no para competir contra ella, sino para trabajar con ella. Y como nos tienes acostumbrado Google, también podemos compartir el cuento, incluso imprimir. Si le damos a imprimir y seleccionamos guardar como PDF, y aquí tendríamos el libro que nos ha generado la IA. Ahora vamos a probar como si fuésemos padres de familia y queremos generar un cuento para nuestros hijos. Te mandamos lo siguiente: quiero que con la misma foto generes un cuento infantil de yo siendo papá superhéroe, con el objetivo de que mi hijo de 6 años lea mi cuento. Le damos a enviar y en apenas unos segundos ya tendríamos el cuento para nuestros hijos. Vamos a darle a escuchar. Papá superhéroe. En una casa llena de risas y juegos, vivía un niño muy especial llamado Leo. Incluso también le podemos pasar el nombre de nuestro hijo o de nuestros hijos para que así sea más personalizado aún. Vamos a pasar las páginas, bastante infantil y dinámico. ¿Y tú, si eres mamá o papá, le vas a crear el cuento personalizado a tus hijos? Os leo por comentarios. La nueva implementación que ha introducido Gemini es aprendizaje guiado, como podéis ver aquí abajo. Esto no es simplemente un traductor, es como tener un profesor al lado tuya 24/7 disponible para ti. Vamos a seleccionarlo y vamos a pasarle el siguiente prompt. Voy a Japón de viaje en un mes y quiero aprender dicho idioma para comunicarme lo básico. ¿Me puedes enseñar este idioma sin que sea aburrido y, lo más importante, que sea fácil para mí, ya que me cuesta mucho trabajo aprender nuevos idiomas? Y le vamos a dar a enviar. Me pregunta cómo lo quiero enfocar, que si más saludos formales o informales, y le vamos a decir que formales. Aquí ya nos dice que el saludo más común para decir buenos días es Ohayo gozaimasu. La verdad que no tengo ni idea de pronunciar japonés. Y le vamos a poner lo siguiente: ¿me puede decir cómo sería cada frase en español para entenderlo mejor? Se leería Ohayo gozaimasu. Ahora, ¿qué te parece si probamos con un saludo por la tarde? En Japón, para decir buenas tardes sería konnichiwa. Muchos casos y muchas pruebas para aprender cualquier tipo de idioma. Y ya no solamente idioma, ya hablamos de que puedes aprender historia, programación, IA, lo que necesites.
¿Y tú qué es lo que vas a aprender con esto? Pasamos a Notebook LM, en el cual vamos a generar presentaciones con un audio y un contenido generado por la IA. Una vez que estamos dentro de Notebook LM, aquí en las fuentes seleccionadas es a raíz del vídeo que os dejaré por aquí arriba, en el cual comento más en profundidad Notebook LM y cómo podemos hacer este tipo de búsquedas. Una vez que ya tengamos la fuente que queramos seleccionada, aquí en el apartado resumen vídeo, que me voy a ir a otro ya que en este acabo de gastar todos los créditos, tiene la opción de personalizar. ¿Y por qué quiero acceder aquí? Porque si le damos aquí abajo nos indica que únicamente está disponible el idioma en inglés, y lo que podemos hacer es personalizar este prompt y le mandamos el siguiente prompt: genera el vídeo de presentación en español, tanto el audio como el contenido, porque si no le indicamos eso os va a generar como a mí me lo ha generado en inglés. Si le damos a reproducir el que me ha generado en inglés, What if I told you that an amount you might spend predictable mathematics? Pero una vez le enviamos eso, el audio no me lo termina de poner en español, pero al menos lo más importante para mí es el contenido que esté en español. ¿Por qué? Porque si reproducimos... All right, welcome to the explainer. ¿Por qué? Porque el contenido lo tendríamos que crear nosotros, cambiar el idioma, pero si solamente es el audio lo que está en inglés y lo queremos en español, solamente con descargarnos aquí el vídeo y pasarle el audio a ElevenLabs o alguna IA que cambie el audio de inglés a español o al revés, ya tendríamos en español. Esto es buscando fuentes en internet, como es el caso de finanzas personales. ¿Qué pasa? Que incluso nosotros podemos juntarle un documento. Supongamos que tenemos un documento PDF sobre aeroespacial y queremos que nos genere de dicho PDF un resumen de vídeo. Decidme qué opináis de que podamos generar vídeos presentación ya con IA. Sí que es cierto que el idioma no está del todo definido en español, pero bueno, no es algo que sea un problema, ya que lo podemos cambiar. Y lo que importa, como os decía, es que el contenido esté en español, como es el caso de estas diapositivas que están en español. ¿Y tú tienes pendiente alguna presentación que hacer? Opal. Y esta función secreta, Opal, de momento solo está disponible en Estados Unidos, pero si eres de otro país puedes utilizar una VPN y conectarte. Lo que hace es llevar la automatización de procesos y tareas a otro nivel. En cuanto esté disponible aquí en España, haré un vídeo específico solamente hablando de dicha aplicación, ya que es bastante densa y se puede sacarle mucho partido. Reflexión. Estas funciones acaban de salir y muy pocos las están usando. ¿Cuál vas a probar tú primero? Déjamelo en comentarios. Y si quieres que te traiga más novedades y trucos ocultos de Google, deja un like, suscríbete y activa la campanita, que lo que viene es mucho más grande.